audio que nos va a deleitar con un tema de el don del Nilo, al cual es un tema que a él le fascina y nosotros vamos a estar encantados de escucharlo. Quiero agradecer especialmente a la gente que hoy día nos apoyó con su presencia, a toda la clínica, esta maravillosa clínica Pasteur, y darle la bienvenida a nuestras queridas personas que trabajan que están en nuestro taller, porque nosotros tenemos reunión todos los miércoles, nosotros nos reunimos, y en esta oportunidad hicimos un cambio, damos un taller de bienestar emocional con las 3 psicólogas. Ya las voy a presentar para que se comuniquen con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a hacer entonces la presentación de un tema un poco distinto para nosotros, que habitualmente son temas de la contingencia psicológica y emocional. Así que encantada de que compartamos hoy día. Nuestra amiga Valle y nuestra amiga Ana María. Hola. Hola. Los dejo entonces con el doctor Claudio Llanos. Un público muy bueno, ya hablamos de la partida, así que estamos fantásticos. Vamos a tratar de hacer esta charla, digamos, un poco más interactiva. Así que todos, Paulita, por favor, adelante. Una charla que ustedes puedan preguntar todas las cosas que quieran después de la charla. Entonces vamos a iniciar esto. Ustedes habrán visto estas frases famosas, la frase del don del Nilo. El don del Nilo es la frase que acuñó Heródoto cuando visitó Egipto por primera vez, 400 años antes de Cristo. O sea, encontré que era una verdadera maravilla esto, y efectivamente el Egipto es lo que sale del Nilo, nada más que eso. El Nilo era un río, ¿no es cierto?, que nacía en la parte central del África y que desbordaba cada cierto tiempo y tenía crecidas. Y toda la producción agrícola que tenía Egipto en esa época dependía de cuánto se desbordaba el río. Entonces, una cosa que era muy importante, las famosas crecidas del Nilo. Ahí tenemos un poco lo que ya algunos de ustedes conocen. El Nilo es un río maravilloso que permitió una civilización que duró mucho más allá de todos los otros imperios, los otros reinos que ustedes puedan conocer. Porque acá tenemos la estela de Narmer, que es la estela del primer faraón conocido egipcio, que es el que unificó el Egipto, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, en el año 5000 antes de nuestra era. O sea, imagínense, duró miles de años. Entonces, las cosas de Narnia, y ahí tenemos todo lo que ya todos ustedes conocen, las famosas pirámides, que son monumentos funerarios, y algunas pirámides especiales, las que están ustedes bien a su extremo izquierdo, es lo que se llama la pirámide de Saqqara, la pirámide escalonada de Imhotep. Imhotep es un arquitecto fantástico, la construyó para el faraón Sócer, y son el antecesor de las pirámides que ustedes conocen. Una pirámide que tenía escalones, digamos, 6 escalones, y está en un complejo funerario maravilloso, se llama Saqqara, que está a 30 kilómetros de Giza, 30 kilómetros de las pirámides que ustedes todos conocen, la de Keops, la de Kefren y Selinos. Bueno, lo importante es que entender que los egipcios eran tremendamente religiosos y vivían en torno, ¿cierto?, a todas estas circunstancias. Acá tenemos lo que se llama el árbol de la vida egipcio. El árbol de la vida, si ustedes lo miran bien, va a tener varios pájaros que están parados en sus ramas. Un pájaro representa la infancia, otro la adolescencia, otro la juventud, otro la madurez y otro la vejez. El único pájaro que mira hacia el oeste es el pájaro viejo, el pájaro que va a morir. Entonces, y allí los egipcios dividieron su mundo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. A la ribera occidental del río Nilo, entonces, representaba el mundo de los muertos, donde estaban todas las tumbas de los faraones, estaban las pirámides, todos los complejos funerarios estaban allí. El sol salía entonces por el lado de los vivos y se ponía por el lado de los muertos. Cada hoja de este árbol tenía escrito el nombre de la persona que iba a morir. Cuando caía, la gente lo miraba y decía, este va al otro mundo. Y tienen ustedes al lado 2 complejos funerarios que son maravillosos. Uno es Deir el-Bahari, que está acá arriba, es el complejo de la reina Hatshepsut, que vivió hace 3500 años. Y fue una cosa muy importante porque ella se convirtió en faraón. Dijo que se había convertido en faraón y que tenía el bastón de mando cuando se murió su marido y gobernó Egipto durante mucho tiempo, usurpando un poco lo que le correspondía a la sucesión, que hizo borrar prácticamente todo lo que había escrito de esta reina, salvo algunos pequeños inscripciones que podemos encontrar y con lo cual identificamos su existencia. Y abajo está lo que todos conocen como el Valle de los Reyes. Y el Valle de los Reyes es algo
Impresionante ver una cosa como desértica, pero que hay escondido debajo de estas dunas es algo impresionante que vamos a conversar más adelante. Egipto creció, y creció tratando de defenderse entonces de las famosas crecidas estas, y empezó a amurallar sus ciudades, y fueron creciendo alrededor de, y siempre conservando esta diferencia entre los vivos y los muertos. Todas las ciudades, todas las que ustedes conocen de Egipto, están al lado al lado de donde el sol nace, digamos. Eso es muy importante. Y ya para ilustrar un poco esto, algo que todo el mundo conoce, que conoce la famosa historia, ¿no es cierto?, de las crecidas del Nilo están definidas por el famoso sueño del faraón. El faraón de ese entonces había soñado que aparecían desde el Nilo, emergían 7 vacas gordas, rozagantes, maravillosas, preciosas las vacas, y después salían 7 vacas muy flacas que devoraban las vacas anteriores y quedaban tan flacas como antes. Y después, el día siguiente soñó que aparecían unas espigas también muy saludables, gordas, maravillosas, y que después aparecían 7 espigas muy, muy delgadas que devoraban a las espigas gordas y quedaban tan flacas como antes. Y nadie podía interpretar este sueño. Nadie conocía, todos los sabios, todos los magos, toda la gente que orbitaba en el mundo del faraón no sabía. Y de pronto, el faraón recibió el consejo de un copero. El copero del faraón y el panadero del faraón habían sido prisioneros durante un periodo, y había una persona dentro de la prisión que se llamaba José. Y José interpretó los sueños de uno y de otro. Uno le dijo que iba a ser, ¿no es cierto?, comido por los cuervos, y el otro que iba a servir nuevamente en la copa del faraón. Y el tipo se olvidó de esto, pero cuando el faraón tuvo el sueño le contó que estaba este personaje, José, el que conocemos como el casto José. Acuérdense, José es el 11º hijo de Jacob, ¿no es cierto? El gran José, el tipo inteligente, maravilloso, y por su inteligencia desmesurada había despertado las envidias de sus hermanos, y despertó tanto envidia que al final decidieron asesinarlo. No lo asesinaron, pero lo vendieron como esclavo, y fue entregado entonces a un gobernador del faraón que se llamaba Potifar. La mujer se prendó a este joven tan, digamos, especial, pero él era el casto José y no quiso acceder a las peticiones de esta mujer. Fue denunciado y fue metido en prisión. Y gracias a eso entonces pudo interpretar los sueños de tanto el copero como el panadero, y ahí entonces fue llevado al faraón. Y José hizo su famosa predicción de los famosos 7 años de vacas gordas, ¿no es cierto? 7 años de gran producción de grano en Egipto, y que había que guardarlo, que iban a venir 7 años terribles, donde iba a haber una hambruna espantosa. Y eso ocurrió efectivamente. José fue nombrado plenipotenciario, digamos, del faraón. El faraón sacó su anillo, se lo entregó y dijo: solamente yo estoy encima de ti. Y fue el primer ministro de Hacienda, en este caso bastante exitoso, no con los que conocemos ahora. Entonces, un ministro formidable, y fue el que dirigió Egipto durante muchos años. Y pasaron los años, cuando llegaron las vacas flacas, entonces todo el mundo de alrededor de Egipto empezó a vivir una hambruna desesperada. Sus hermanos, digamos, los hermanos de José, que estaban en las tierras de Israel, entonces llegaron donde José, sin saber que era por supuesto él, y a pedir a rogar que le vendieran trigo. Y José lo reconoció, por supuesto, y ahí viene el famoso perdón de José, acogió a sus hermanos y se convirtió entonces en el tipo que manejaba Egipto durante muchos años. Cuando murió José, después de muchos años, los judíos en Egipto pasaron a ser esclavizados. Pasaron 400 años de esclavos, hasta que, digamos, apareció el que ustedes conocen como Moisés, ¿no es cierto? Ahí está José con sus hermanos. Acá está la historia de que después de 400 años, como había mucha inmigración, igual como ellos vivían inmigración, había mucha inmigración en esa época, y había muchos judíos en Egipto, estaban todos en Egipto, pero el faraón no quiso darles permiso de salir y les impidió la escapada hacia otra parte. Y ahí entonces vino la famosa historia de Moisés con los famosos, ¿no es cierto?, las zozobras que pasó Egipto por esta circunstancia, las 10 plagas famosas. La primera, la más conocida, es la plaga en que Moisés convirtió el agua del Nilo en sangre. Ahora, hoy día hay varias interpretaciones. Se supone que había un alga. Hoy día conocemos lo que es la marea roja, y eso probablemente ocurrió en un momento determinado. La marea roja fue interpretada con esta circunstancia. Aquí hay unas pocas plagas nomás. La otra plaga es una plaga de una invasión de ranas tremenda,
que también se veían ocasionalmente en Egipto, y después la invasión de las moscas y zancudos, que no eran tan infrecuentes porque había muchos cadáveres que flotaban en el Nilo y que eran, como digo, invadidos por las moscas. Siguiendo más adelante, hay que entender de que toda la evolución que nosotros podemos ver en Egipto es una evolución del río Nilo. Y lo podemos ver a través de las distintas embarcaciones que fueron sucediéndose unas a otras, digamos. Vamos a ir un poco más rápido porque la conferencia es más larga. Y acá tenemos, por ejemplo, una de las tantas imágenes donde Osiris se llevaba, ¿no es cierto?, una barca para ser enterrado. Osiris era el marido de Isis, el dios más importante, el más popular, el más todo, y fue asesinado por su tío Set y partido en 14 pedazos. 14 pedazos que fueron tirados al río y que fueron llevados a distintas partes, y cada uno de los trozos con que se encontró el cuerpo de Osiris fue convertido en un santuario. Eso es lo que uno ve cuando recorre el Nilo en distintas partes, santuario de tal parte, era santuario. Lo único que se perdió fue el órgano viril, el pene que fue comido por un pez. Eso lo hizo una dispuesta con el pescado. El órgano viril de nuestro famoso Osiris, que presidió el reino de los muertos. Las navegaciones fueron evolucionando, como estaba diciendo, y fueron usadas para todo. Es imposible imaginar, digamos, cómo se usaban embarcaciones para trasladar una cantidad de piedras y de construcciones impresionantes en la época de los faraones, hace 3.500 años. Esas son las últimas fotos, y vamos a pegar un gran salto en la historia porque la conferencia puede ser muy larga, pero vamos a cortarla. Egipto fue, digamos, Egipto hasta aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, y empezaron las distintas invasiones, los asirios, los babilonios, digamos, los hititas. Hubo muchos pueblos que invadieron Egipto para llegar al final a los pueblos que todos conocemos, las invasiones de Alejandro. Alejandro el Magno entonces invadió Egipto. Alejandro el Magno, para mí no tiene nada de Magno, era un borracho impenitente tremendo. A su padre le decían la esponja de Macedonia porque era un borracho increíble. Y era tremendamente arbitrario, y mató mucha gente, y en Egipto mató mucha gente también. Entonces, después de Alejandro vinieron los romanos, que todos conocen las historias, para que vamos a estar hablando de las historias, ¿no es cierto?, de Marco Antonio, de César y todo, con la famosa Cleopatra. Pero solo hay que decir una cosa que es importante, que los faraones fueron reivindicados por los griegos. ¿Por qué? Porque cuando murió Alejandro, sus generales se repartieron, todo el mundo conocido hasta entonces, y uno de sus generales era Ptolomeo. Y Ptolomeo se quedó en Egipto y fue de los pocos que sobrevivió. Todos los otros murieron de forma muy trágica. Y Ptolomeo estableció una dinastía de faraones en Egipto. Cleopatra era Cleopatra VII, estamos hablando de una dinastía macedónica, distinto. Y gracias a eso le debemos, ¿cierto?, un edicto que fue realizado 200 años antes de la revisión de Cristo, y que lo vamos a ver más adelante, que tiene mucha importancia. Después de esta dominación circunstancial, vinieron los que se llaman sultanes mamelucos, los sultanes esclavos. Entonces, estos sultanes gobernaron durante muchos años, cientos de años, pero se repartían en todas partes de Egipto y dominaban cierto territorio, cierto otro, hasta que llegó el Imperio Turco. El Imperio Turco, una vez que tomó Constantinopla en el año 1453, se hizo dueño de todo Egipto y de toda la zona completamente. No había nadie que pudiera discutir el Imperio Turco. Los sultanes mamelucos eran vasallos del Imperio Turco. Hasta que llegó alguien que todos conocen muy bien, y que es nuestro amigo Napoleón. Y que tiene importancia radical en esto, porque Napoleón, dentro de sus múltiples sueños de grandeza, ideó invadir Egipto para cortar la ruta que tenían los ingleses hacia la India. Y eso era para él muy importante. Entonces armó un ejército de cerca de 40.000 hombres y partió hacia Egipto con los sueños de victoria tremenda. El directorio que gobernaba entonces en Francia encontró que era fantástico y se fuera porque era un general de 29 años tremendamente peligroso y tenía un terror pánico, y por supuesto que estipularon su viaje. Llegó Napoleón, por supuesto el cruce de desierto, ahí se ve uno de los cuadros más conocidos del cruce del desierto de Napoleón, que tuvo unas cuantas batallas con los sultanes mamelucos. La primera la ganó y todas las otras las perdió. Pero como Napoleón era un fantástico comunicador, todo lo que llegaba de noticias de su campaña en Egipto a Europa eran victorias. Y eran solo desastres. Hasta que al final, después de un tiempo, digamos, se convenció de que no había nada que hacer. Pero Napoleón tuvo una cosa muy importante.
que a tener, a pesar de los 29 años, que era un general muy ambicioso, él llevó en su gran ejército 167 científicos, y era muy importante. Esto fue lo que formó el grupo del Cairo. 167 científicos, había biólogos, había arqueólogos, había matemáticos, había todo, y que estaban encargados de investigar este mundo tan desconocido que era Egipto. Y todos los días tenían que reportarle al general Napoleón lo que encontraban. Ahí está Napoleón frente a la esfinge, ¿no es cierto? Que la esfinge del faraón Kefren. Y acá al lado está Napoleón, entonces, frente a los hallazgos que encontraban todos estos científicos. Y él estaba muy interesado y preguntaba qué pasaba, qué no pasaba, qué no pasaba. Y abajo están los franceses ahí frente, ¿no es cierto?, a los distintos monumentos que se iban encontrando, que era una cosa impresionante. Y esa fue una labor exclusivamente desarrollada por la acción de Napoleón. Muy importante. Ahora, cuando ya se convenció de que no tenía ninguna alternativa de vencer en Egipto y tenía que escapar de los ingleses, y con unas cuantos generales y unas cuantas goletas se escapó hacia Inglaterra, logró sortear el cerco inglés y dejó a su ejército clavado en Egipto con la misión de defender durante por lo menos un año sus posiciones. Y ahí entonces los franceses empezaron a fortificar una serie de ciudades costeras, entre las cuales había una que se llamaba Rashid, y Rashid es Rosetta. Y allí, gracias a que todo el ejército napoleónico estaba imbuido, digamos, de la importancia que podía tener encontrar algún resto particular, uno de los soldados tropezó con una piedra, que ha sido la famosa piedra de Rosetta, y fue efectivamente recogida, fue tomada, y es una piedra que no es tan grande, es una piedra de grano de diorita, y que tiene tres inscripciones. La de arriba es en jeroglíficos, la del medio es en demótico antiguo, y la de abajo en griego. Y tomaron muchas muestras y todo, hasta que lograron, eran fortificar, pero no la pusieron, digamos, como defensa, sino que la llevaron y la investigaron. Tomaron muchas copias de esta piedra, pero nadie dio bote. Hubo 12 años de que todos los científicos de Europa se aplicaron a tratar de interpretar lo que decía esta piedra y nadie pudo entender lo que decía. Una cosa muy importante. Hasta que llegó un científico maravilloso que se llama Thomas Young, que es un inglés, que era un resuelve problemas, era un médico. Un médico describió las leyes de la acomodación en el ojo, describió el astigmatismo, era un filósofo fantástico, además era físico, descubrió la ley de la doble rendija en la teoría angulatera de la luz, tipo genial. Y se abocó a tratar de entender qué pasaba con esta piedra. Entonces, qué cosas se repetían. Entonces, miraban las letras de abajo, eran conocidas porque era griego antiguo. Después, qué caracteres se repetían en la segunda estela, y después ver qué cosa había en los jeroglíficos. Y logró identificar correctamente casi la mitad de los jeroglíficos, casi la mitad. Los ingleses quedaron con la piedra, por supuesto. Los franceses no querían entregarla, pusieron un pelotón de fusilamiento frente a todos los oficiales franceses, le dijeron la piedra a la 1, no la tenemos, la piedra a las 2, y a las 3, por supuesto, apareció la piedra y se la llevaron, y está en este momento en el Museo Británico en Londres. Por eso que ahí está la piedra Rosetta. Entonces, como digo, esto fue muy difícil, 12 años de oscuridad, hasta que llegó efectivamente Thomas Young, y después Champollion, que en forma muy poco razonable desconoció el aporte de Young, y por supuesto terminó de identificar todos los jeroglíficos, y gracias a eso conocemos lo que es la historia de Egipto antiguo. Entonces ya se pudieron leer todas las dinastías, qué ha pasado con tal faraón, con tal otro. Es una cosa maravillosa, la Tierra es algo impresionante, ustedes la pueden ver efectivamente en esa condición. Inmediatamente con la llegada de Napoleón, el Imperio Turco desarrolló, ¿no es cierto?, una gran defensa de sus territorios, pero como no tenía tantos soldados, empezó a cargar a mercenarios que defendieran su territorio, y llegaron de todas partes. Apareció uno, que era un capitán que tenía la misma edad que Napoleón, tenía 29 años, que se llamaba Mehmet Ali, y era albano. Y este albano, digamos, era un tipo razonable, un comerciante en tabaco, pero el que pagaba muy bien como mercenario, y decidió ir a Egipto. Y en Egipto encontró que había un vacío de poder, empezó a alcanzar más poder, un regimiento, otro, y al final se hizo dueño de un ejército importante, y tomó el Cairo, y se hizo dueño del Cairo, arrojó a los franceses afuera, y arrojó después a los ingleses, y fue el tipo que dominó completamente el Cairo. Se llamaba Mehmet Ali, pero Mehmet Ali no tenía compasión alguna. Entonces, como tenía que convivir con los mamelucos, con los
capitanes mamelucos peleaban en el mismo bando. Un día lo citó el año 1811, en una ciudad que se llama la Citadel, que está al lado del Cairo mismo, y allí llegaron todos con sus séquitos, en cerca de 500 personas, 23 sultanes, y los mató a todos, absolutamente a todas las 500 personas. Y los que habían sobrevivido les cortaban la cabeza y no había ninguna posibilidad de sobrevivir. Los que escaparon, se escaparon a distintas partes de Sudán, a otras partes de África, pero la mano del sultán era poderosísima y logró perseguirlos a todas partes, siguiendo los consejos de Maquiavelo, que hay que extinguir la sangre de los príncipes que te han precedido. Spangle sangre. Bueno, lo importante es que, no sé cómo se cambió esto, la Mehmet Ali, que está acá, empezó a gobernar Egipto. Pero a pesar de que Mehmet Ali era un tipo que había derrotado a todos los franceses, era tremendamente admirador de la cultura francesa. Era un amante de la cultura francesa. Era un tipo muy progresista, muy inteligente. Entonces llamó a generales franceses para que armaran el ejército. Llamó a científicos para que armaran las universidades. A médicos para que iniciaran el concepto del tinto en Egipto. Y transformó Egipto en forma completa. Y lo desarrolló de una manera impresionante. Y en la medida que la estrella de Napoleón se apagaba en Europa, la estrella de Mehmet Ali empezó a relucir como ninguna otra en esta zona. Se convirtió en un Egipto tremendamente poderoso, tan poderoso que podía desafiar al imperio turco. El imperio de Egipto fue muy, muy importante en ese momento. Ahora, como Mehmet Ali consideraba que los franceses eran lo máximo, él eligió para que le enseñara, para que fuera preceptor de su hijo menor, Mehmet Said, que está acá en el borde inferior izquierdo de su pantalla, Mehmet Said. Entonces le encargó a un francés que le enseñara todo lo que tenía que aprender este niño. Y ahí apareció un personaje que van a conocer mucho, que se llama Ferdinand de Lesseps, que es el que está al medio acá. Ferdinand de Lesseps es un tipo bastante inteligente, muy brillante, había sido un diplomático gracias a circunstancias muy especiales que podemos comentar, pero el tipo había tenido un sueño especial de comunicar el Mar Rojo con el Mediterráneo. Él había iniciado este sueño maravilloso del canal de Suez, y pensaba en el canal de Suez. Era prácticamente imposible poner de acuerdo a nadie, porque había un gobernante en Egipto que se llama Abbas, que era un tipo absolutamente arbitrario, que odiaba a los extranjeros, era un xenófobo espantoso. Y al final eso fue asesinado y llegó casi por milagro al trono su protegido, Mehmet Said, por muy poco tiempo. Y resulta que en Francia gobernaba, en ese momento ya habíamos hablado, Napoleón había desaparecido hacía mucho tiempo, pero gobernaba Napoleón III. Napoleón III, teóricamente hijo de Luis Napoleón, del hermano menor de Napoleón, y de la Hortense de Beauharnais, que era la hija de Josefina. Napoleón casó a la hija de su mujer, a la Hortense, con su hermano Napoleón, Luis Napoleón. Pero este es un matrimonio muy mal avenido, por supuesto. Ella tuvo unos cuantos hijos, de los cuales ninguno era de Luis Napoleón. Y el que tuvo, digamos, acá se llamaba Napoleón III. Uno de los hermanos de Napoleón le espetó en un momento dado: usted no tiene nada de Bonaparte. Sí, le dijo, desgraciadamente tengo una familia. En todo caso, este Napoleón era un tipo muy especial. Se hizo del poder en Francia de una manera muy particular, arrasó con el poder, y era un tipo inteligente. Tenía una fiebre por las mujeres que no conocía nadie. Era impresionante. O sea, no había mujer que se le escapara. Trató de ligar con una prima de la reina Victoria. En Inglaterra lo encontraron que no tenía pergamino suficiente y no le permitieron casarse con una inglesa. Y después encontró una grande de España, que es la Eugenia de Montijo, que está acá arriba. Y Eugenia de Montijo era bastante buena moza, se preguntó y la persiguió por todas partes. Y dijo, ¿qué tengo que hacer? Pasar por la vicaría, señor. Y se casó con esta señora. Y ella fue la emperatriz Eugenia de Montijo. ¿De dónde entra el cuarto? Resulta que la Eugenia de Montijo era pariente de la madre de Ferdinand de Lesseps. Y por lo tanto tenía acceso directo a Napoleón III. Entonces fue la única goma que pudo pegar dos entidades completamente distintas. El Egipto, ¿no es cierto?, de Mehmet Said, y la Francia de Napoleón III, que fue la que se encargó del proyecto. Y el proyecto fue un proyecto exitosísimo, impresionante. Se inició, digamos, en el año 1860 y terminó en 1869, construyendo lo que se llama el Canal de Suez, que fue de las empresas más exitosas de la historia en términos de
producir para los inversores una cantidad de ganancias impresionante. Y Ferdinand de Lesseps pasó a ser uno de los tipos más famosos de Francia, y más estimado y más respetado, y muy, muy reconocido. Después dejó una embarrada más o menos grande cuando construyó el canal de Panamá, pero no es parte de nuestra historia. Lo importante es que Ferdinand de Lesseps, bueno, me viene a mí el cuento de Ferdinand de Lesseps, no solo fue un diplomático en Alejandría, que es donde conoció a Mehmet Ali, todo el cuento, sino que fue también diplomático en ciertas partes. Y una vez fue en Barcelona, y en Barcelona tuvo un rol bastante fuerte, tanto así que la plaza más elegante de Barcelona le puso su nombre, la Plaza Ferdinand de Lesseps. Y ustedes pueden pasearla, donde están los departamentos más elegantes. Y me viene a la memoria un famoso cuento de dos músicos que eran muy amigos, eran guitarristas de jóvenes. Uno era catalán, Luis, y el otro era andaluz, José. Y bueno, no se vieron por 20 años, el que era catalán se casó con una heredera y empezó a manejar los negocios del padre, se convirtió en un magnate al cabo de poco tiempo, y se quedó en Málaga donde vivía. Y pasaron 20 años en un viaje a Málaga, se encuentran los dos. Entonces el catalán le dice, José, ¿cómo estás? Y José dice, bueno, ¿y tú? Pero bueno, yo acá en Barcelona, pues vivo en la Plaza Ferdinand de Lesseps, en un piso de 1000 metros, y bueno, nos vamos habitualmente a Castelldefels, donde la familia tiene un palacio, y nos vamos en el Bentley o en el Rolls Royce, no sé cuál nos guste, y bueno, mi mujer es una socialité conocida, que es muy importante, pues tenemos todo el tiempo compromisos y todos mis hijos son los primeros del curso en el mejor colegio de Barcelona y nos cansamos de recibir premios todo el tiempo. Pero la música, pues la música nada. Bueno, un día llegó la procesión de la Virgen de Cataluña a la Plaza Ferdinand de Lesseps. Y ahí empezaron a gritar, y Luis, que toca, y toca. Y bueno, yo toqué. ¿Y qué pasó? Bueno, vas a creer que a la Virgen se le han salido lágrimas. Pero tú, José, dime, ¿qué ha sido el tiempo? No, mira, yo soy dependiente de una fábrica allá en Málaga, me va más o menos. Mi mujer, la pobre, tiene que hacer el aseo en varias casas y llega deslomada a la casa. Mis hijos son, ahí nomás, pues se repiten todos los años, uno o dos éramos, y la pasamos más o menos, más, que sé yo. Pero la música nada, tampoco. ¿Pero cómo? Bueno, una vez llegó la procesión de Cristo de Málaga. Y me han empezado a gritar en el conventillo, que toca, Pepe, que toca. Bueno, y toqué. ¿Y qué pasó? Bueno, vas a creer que el Cristo se ha bajado de la cruz. Me ha abrazado. Y me ha dicho, Pepe, tú sí que tocas bien, no como ese desgraciado que se lloraba a mi madre. Cuando usted tiene ahí, efectivamente el canal de Suez, construido por Ferdinand de Lesseps. Ahora, Mehmet Ali tenía tal admiración por los franceses, tal admiración, que al final le regaló un obelisco que estaba en la puerta de Karnak, una cosa en Luxor, en Karnak, han puesto un obelisco maravilloso y se lo regaló a Francia. Y el rey en ese momento, que era Luis Felipe, hijo de Philippe Galité, que había cortado la cabeza en la revolución, decidió que tenía que ponerlo en un lugar, el obelisco tenía que ponerlo en un lugar donde no recordara nada a Francia. Que la Plaza de la Concorde había sido la plaza que había guillotinado a más de 1100 personas. Luis XVI y María Antonieta habían sido guillotinados ahí, y también su padre. Entonces él quiso que la plaza no recordara nada francés y le puso el obelisco que ustedes ven ahí, que va a tener la importancia que vamos a conocer más adelante. En el momento en que estaba toda esta circunstancia tan brutal en Francia, en todas partes, discutiéndose, los ingleses estaban tremendamente celosos de lo que pasaba en Francia, y de lo que pasaba en Francia con Egipto, y estaban todos muy inquietos por conocer cómo se formaba este famoso río tan particular, el río que nadie había llegado a conocer de dónde nacía este río, dónde estaban sus fuentes. Porque uno dice, bueno, uno puede recorrer río hacia arriba a encontrar las fuentes, pero era imposible, porque había 5 cataratas impresionantes que era imposible continuarlas. Entonces se formaron varios equipos de investigación, de los cuales voy a destacar uno particular que está en este primer ejemplo que ustedes ven ahí. El ejemplar que tienen ustedes a mano izquierda suya es
el famoso Richard Barton. Ustedes deben conocer el actor Richard Barton, pero de ese no, nada que ver. Este es un tipo absolutamente genial. El día que cuando tenía 20 años ya sabía cualquier cantidad. Yo a dominar 29 idiomas de forma absolutamente perfecta. Era un tipo que tenía una capacidad física tremenda. Escribió un manual de esgrima, llegó a ser el tercer mejor espadachín de Inglaterra. Era un tipo con un ánimo fantástico. Sufrió una cantidad de accidentes, era tremendamente, digamos, impositivo, era muy especial, pero él tenía la fuerza necesaria para investigar dónde estaban las fuentes del Nilo. Llegó un compañero que se llamaba John Speake, que está acá al lado, acá abajo, y llegaron entonces el año 1858 a recorrer estos territorios. ¿Cómo se podía subir por las cataratas? Llegaron por San Siga, por un lado, y ahí empezaron a investigar las fuentes del Nilo. Llegaron a todo. Este es un tipo que uno podría creer la cantidad de actividades que tuvo. Llegó a escribir más de 5.200 páginas, escribía como los dioses. Era un gallo genial. Investigaba todas las costumbres de los lugares a donde iba. Cuando los soldados británicos iban a dar parte a tomar su whisky, digamos, al club de turno, él se metía con la gente del lugar, se vestía como la gente del lugar. Fue el primer europeo, el primer occidental que pudo acceder a la Meca. Él se disfrazó de musulmán y se hizo hasta circuncidar, porque de donde venía era circuncidado para que nadie fuera a sospechar de él. Tenía un acento maravilloso que nadie investigó. Y logró dar las 7 vueltas famosas al santuario y tocar la piedra de la caja, una cosa impresionante. El único que lo vio, y eso lo plasmó en un libro maravilloso que se llama Un Europeo, ¿no es cierto?, recorriendo a cualquier occidental que se sorprendiera una actividad que iba rápidamente ejecutada. O sea, el único que pasó esa. Después llegó que iba a hacer libros especiales. Escribió un libro sobre el Kama Sutra, por ejemplo, tradujo el Kama Sutra, tradujo Las Mil y una Noche. Las Mil y una Noche no es un libro exclusivamente de historias contadas por la mujer al sultán, es un libro bastante erótico, y él digamos, reprimió nada. Y esas traducciones tan especiales, en un mundo donde la moral victoriana era terrible, porque la reina Victoria, no era bienvenido, o sea, no era un tipo agradable a la sociedad del momento, era un desafiante, un tipo totalmente, digamos, fuera de contexto, pero genial. Y él entonces llegó a recorrer y encontró un lago que él interpretó como el lago que era la fuente del Nilo, que era el lago Tanganica, pero no era. Y su compañero, que era Speke, después cuando Barton estaba muy enfermo, que se habían enfermado, habían sufrido una cantidad de ataques, habían perdido todos sus implementos de medición, habían perdido todo. A Barton le clavaron una lanza a unos aborígenes que lo pasó de lado a lado, que la sacó del lado, le logró escapar, mataron a uno de los compañeros del tipo, no sé, logró sobrevivir a 1000 ataques y logró salir adelante. Y cuando ya estaba muy enfermo, su compañero empezó a caminar y llegó a un lago muy distinto que se llamaba, hoy día se llama, gracias a su denominación, el lago Victoria. Entonces, aquí tenemos a Barton disfrazado de distintos ejemplares, y acá está otro de los grandes descubridores, que es Samuel Baker, que encontró a una mujer que era de origen turco, digamos, que estaba subastándose a los 16 años en un mercado de esclavos. Él la raptó, se convirtió en su mujer y después lo acompañó en todos los viajes que hizo. Después descubridor de otro lago que se llama el lago Alberto. El lago Victoria y el lago Alberto son los 2 lagos más importantes que alimentan, ¿no es cierto?, que son las fuentes del río Nilo. Ahora, desde el punto de vista práctico, es importante entender de que estos 2 ejemplares que tenemos acá, la Reina Victoria y el Príncipe Alberto, fueron los que denominaron los nombres de los lagos, ¿no es cierto?, por estos investigadores tan particulares. El caso es que cuando llegaron a Inglaterra, llegaron con un lapso de diferencia, entonces se habían comprometido los 2 a no dar a conocer, digamos, su versión de los hechos, porque Speke decía que el lago Victoria es el lago que había, ¿no es cierto?, el lago que había alimentado el Nilo, y el otro decía que el lago Tanganica. Entonces se comprometieron a hacer eso, pero el año 64, digamos, Speke, en un accidente de casa, justo el mismo día que iba a discutirse en un debate tremendo en la Sociedad Geográfica de Londres, cuál era el que tenía la razón, Speke se disparó accidentalmente con una escopeta y se murió. Entonces, por supuesto, Barton dijo que se había suicidado para no comparecer en el debate, y por supuesto que prevaleció la hipótesis de Barton, que era la equivocada, la correcta era la de Speke. Eso es muy importante. Ese es el momento en que Inglaterra bullía en debate todo el tiempo. No se olviden que era justo el momento en que Darwin había dado a conocer su teoría, ¿no es cierto?, de la evolución, había publicado su libro, había debates en todas partes.
hay gente que sacaba los ojos por discutir. Por ejemplo, los seguidores de Darwin discutían a su partido y había un opositor tremendo contra otro, digamos, partidario de Darwin, que era el obispo Samuel Wilberforce. Wilberforce era un obispo tremendo, y le preguntó a Huxley en forma muy insolente en un debate: ¿usted, señor Huxley, cree descender del mono de parte de su padre o de su madre? Yo preferiría descender de un mono antes de descender de un ignorante y estúpido como usted. Le digo, porque al final Wilberforce, en un accidente de caballo, iba caminando, corriendo con un caballo. El caballo tropezó, se cayó y su cerebro se hizo trizas y quedó pegado el cerebro de Wilberforce en el suelo. Entonces Huxley dijo, al final su cerebro encontró un contacto con la realidad y el resultado, por supuesto, fue fatal. Bueno, acá tenemos los dos ejemplares que ustedes conocen, la reina Victoria y el príncipe Alberto. Ahí viene el príncipe Alberto, ustedes más estirado y puesto que un maní. Y que en el fondo ha pasado, digamos, a la historia, no tanto por su contribución en la causa inglesa, sino que respeta consumado. ¿Qué significa esto? Que a él le encargaba que cualquier pantalón, digamos, que se usaban pantalones sumamente ajustados, acusara su condición masculina. Entonces él ideó un anillo que se lo puso como un piercing en el prepucio y después se lo anudaba con un botón que colgaba en la chaqueta. Por supuesto que no se notaba nada, y hoy día pueden ustedes ver en cualquier parte el famoso anillo del príncipe Alberto. Desgraciadamente el príncipe se murió antes de que denominaran el lago Paraíso. Era el momento también en que se habían descubierto muchas cosas en Egipto. Muchas cosas empezaron a descubrir. En el año 1813 un belga había descubierto esta maravillosa tumba, que es un monumento funerario que se llama Abu Simbel, que va a ser parte de nuestra historia, por eso lo muestro acá, y que había sido descubierto. Entonces todo el mundo quería saber más y más de Egipto. Además de los investigadores que les acabo de contar, había un médico que entregó su vida por los aborígenes, que era un misionero, que era Livingstone. Y Livingstone reportaba cada cierto tiempo sus viajes. Él quería, de alguna manera, ganar una cantidad de dinero suficiente para poder, de alguna manera, financiar unas grandes campañas en contra de la esclavitud, un tipo tremendamente probo, decente, correcto, y amaba África. Y al final se había perdido, nadie lo encontraba, hasta que al final un gran magnate financió una gigantesca expedición que la hizo un periodista que se llamaba Stanley, y que al final encontró a Livingstone en el centro del África, y que dice la leyenda que se acercó, no había nadie blanco en Milla, la doctor Livingstone, al prisión, supongo. Y acá encontró Stanley, y Stanley pudo comprobar efectivamente que la teoría de Speke era la correcta, pero ya antes había más tarde. Acá tenemos entonces los lagos. El lago que ustedes ven acá, el lago más grande, es el lago Victoria, que está un poquito más abajo, el lago Alberto. Se ven en un gráfico más importante. En el 1800, siguiendo la ruta del Nilo, apareció un personaje increíble, que tenía 32 años, y que se llamaba Mohammed Ahmed, y que era una especie de, digamos, Jesucristo renovado. Ustedes saben que los musulmanes se dividen, algo deben saber de los sunitas y los chiitas. Y los chiitas estaban de capa caída porque los chiitas sostienen, ¿no es cierto?, que los únicos que pueden gobernar el Islam son los descendientes del profeta, de Mahoma, o los parientes del profeta. Durante la primera etapa, una vez muerto Mahoma en el año 622, empezó, digamos, una tendencia a soportar a los imanes, o soportar más probos, más decentes, más correctos dentro de su grupo, que no eran parientes del profeta. Abu Bakr, Umar, Osman, da lo mismo. Y después apareció Ali, que sí era primo de Mahoma, era primo mucho menor de Mahoma, y se había casado con la hija preferida de Mahoma, Fátima, que es como la Virgen María del Islam, y que fue martirizada junto con sus hijos y todo. Entonces, todos los descendientes, todas las personas que tenían que ver con el profeta, fueron asesinadas uno a otro, hasta que el año 854, más o menos, el 10º imán, el 10º, decidió desaparecer, y no aparecer sino hasta que estuvieran las cosas más o menos calmas, que no lo fueran a asesinar. Y ahí apareció este imán, que es un imán, ¿no es cierto?, chiita. Chiat significa el Chiat, el partido de Ali, el Chiat Ali. Entonces, era un tipo tan fantástico que repartía sus bienes entre los pobres,
y se llamó el Mahdi, el guiado. Y el Mahdi logró producir un fervor en todos los musulmanes de todas partes del África, especialmente del Sudán, y se hizo dueño de una gran parte del África. Los ingleses le dieron batalla dura, pero él le cortó la cabeza a todos los ingleses que llegaron, incluyendo al general Gordon, que fue el más importante de Inglaterra. Vamos a ir un poco más rápido ahora. Y vamos a una parte que a ustedes les va a interesar, que seguramente ustedes han visto esa famosa serie inglesa, digamos, Downtown Abbey. Sí, en que van a ver castillos, nosotros. Entonces, este castillo famoso acá es un castillo fantástico, pertenecía a la familia Carnarvon. Carnarvon era una familia muy aristocrática, muy antigua, y aquí tenemos a George Herbert, el extremo izquierdo, George Herbert Carnarvon, que era medio tontón. Este George Herbert era el quinto córner del Carnarvon, y no tenía ni un peso, y el castillo no tenía plata para prender las chimeneas, ni nada. Entonces no había nada que hacer, y de pronto apareció una heredera que iba a solucionar los problemas, que era la hija natural de Alfred Rothschild. Alfred Rothschild había sido el amante de su madre durante mucho tiempo. Ella no tenía nada que ver con su marido y tuvo esta hija, entonces, que no era muy buena moza, como ustedes ven ahí, pero que estaba forradísima. Y en ese momento, entonces, constituyó un muy buen partido para que Lord Herbert tuviera posibilidad de desarrollar sus actividades. A él le gustaban mucho los caballos de carrera y le gustaban mucho las carreras de autos. Y al final se compró autos y todo, y se fue a correr en esta parte y tuvo un accidente terrible a la violenta velocidad de 36 kilómetros por hora y quedó muy maltrecho en un accidente en Alemania. Entonces los Herbert, cuando volvió a Inglaterra, los médicos le dijeron, dijo, usted tiene que cambiar de clima, porque el clima que hay en Inglaterra le va a producir muchos problemas, tiene que buscar un clima más cálido. Entonces los Herbert se fue a Egipto. Llegó a Egipto a pasar todos los inviernos. Y allá, como no tenía nada que hacer los Herbert, decidió que tenía que ganar una concesión de un terreno para poder hacer prospección, digamos, y hacer investigación arqueológica. Y por supuesto, como era un lord y tenía la plata suficiente, le dieron un sector más o menos importante en el Valle de los Reyes, que es lo que mostré en la diapositiva. Y por supuesto, para esto contrató un arqueólogo, que está en el extremo derecho de ustedes, que es Howard Carter. Y Carter es un tipo estudioso, inteligente, que había estudiado toda la historia de Egipto a través de la traducción que se había logrado con Champollion. Entonces, juntos hicieron bastante buenas migas, empezaron a investigar, y pasaron casi 20 años investigando, hasta que Lord Carnarvon dijo, ¿sabes? Ya me cabería, no investigo más, ya no tengo más ganas de estar acá, así que entonces Carter le rogó que siguieran por un periodo más corto, y el año 1922, Carter encontró, o sea, uno de los tantos obreros que trabajaban ahí, chocó con una piedra, y esa piedra la puerta de entrada de una escalera que daba efectivamente a una tumba que no había sido construida. Una tumba que había sido oculta por circunstancias especiales, no se sabe si hubo una lluvia en Egipto que botó una cantidad de arena importante o algo pasó, pero un derrumbe de arena tapó la entrada de esta tumba y nadie la conocía. Y en ese momento llamó rápidamente a Lord Carnarvon en Inglaterra, y Lord Carnarvon y juntos penetraron esta maravillosa experiencia que es la apertura de la tumba de Tutankamón. Y eso en el año 1922, que fue un episodio tremendamente importante para toda la arqueología, para toda la historia del mundo. Entonces aparecieron más de 5.000 objetos de oro, de alabastro. Fue una cosa impresionante, es algo increíble. Y eso que era de un faraón menor. Hay que pensar que Tutankamón tenía 18 años cuando murió. Por lo tanto, ni siquiera había tenido tiempo de hacerse una tumba realmente adecuada. Y se puso todos los objetos que él tenía en esta tumba hechiza, digamos, y logró permanecer porque nadie se dio cuenta que estaban todas las tumbas habían sido profanadas siempre, y no era la única que quedó intacta. Es una cosa maravillosa, digamos. Hay que pensar que Tutankamón se llamaba así porque era hijo de Akenatón, que está acá. Akenatón, el famoso marido de Nefertiti. Nefertiti es la reina egipcia más conocida, digamos. Su efigie está en el Museo de Pergamon, en Alemania, una cosa maravillosa. Entonces, ellos gobernaron Egipto. Y como querían ellos adorar al dios Sol, a Atón Ra, tuvieron que irse de la ciudad, tuvieron que irse de Luxor, porque los sacerdotes del amor eran muy poderosos. Es una ciudad en Amarna, muy lejos, y después cuando ya fueron destituidos, fueron asesinados prácticamente los dos, apareció Tutankamón, que se cambió el nombre de Tutankamón a Tutankamón, nuevamente volvió el culto de Amón, y los sacerdotes entonces hicieron su agosto
y ahí gobernó este rey que ustedes conocen. De acá son las cosas del sarcófago que ustedes más o menos conocen, y la tumba, digamos, la efigie en oro de Tutankamón, que es una cosa maravillosa. Bueno, como esta tabla podría ser mucho más larga de lo que ustedes se imaginan, vamos a ir avanzando en el tiempo. Y vamos a llegar al año 56, donde después de 4 años de gobierno militar, digamos, el que se hizo firme en el gobierno fue Gamal Abdel Nasser. Y Nasser era un líder panarabista, un tipo muy inteligente, muy capaz, y había soñado entonces con construir un canal que permitiera, digamos, el aprovechamiento del canal, del agua del Nilo. Porque ya no podía de Egipto depender con el crecimiento demográfico y lo que estaba pasando, no podía, el crecimiento tecnológico, no podía seguir dependiendo de las crecidas del Nilo. Entonces había que construir una represa. Y él logró entonces el concierto de los Estados Unidos y de Inglaterra para construir esta represa con el apoyo del Banco Mundial. Pero Nasser era un tipo que no quería perder su neutralidad. Seguía comprando el arma a los checoslovacos y se mantenía cerca de la onda soviética, quería estar en el medio. Y como que con eso alimentaba ciertas guerrillas que atizaban a Israel, en fin, una cosa más o menos complicada. Entonces, Gamal Abdel Nasser provocó la ira de los Estados Unidos. Estados Unidos decidió simplemente eliminar su apoyo. Y el Banco Central dijo: yo no financio nada si no tengo a Estados Unidos e Inglaterra detrás. Y entonces Nasser se vio empujado hacia los brazos de la Unión Soviética y dijo: mañana, si no tengo plata para hacer esto, nacionalizo el canal, y con la plata que me dé el canal voy a financiar la represa. Y nacionalizó el canal de Suez, con la ira de los ingleses y de los franceses, que eran los accionistas principales, por supuesto, que armaron a Israel, se juntaron y dijeron: tienes que invadir por tal parte. Entonces Israel iba a invadir la península de Sinaí. Ellos se iban a ofrecer como mediadores, digamos, a este conflicto. Egipto iba a decir que no aceptaba la mediación, entonces iban a constituir casus belli y iban a desembarcar los franceses e ingleses en Egipto, como ocurrió. Egipto fue dominado en muy poco tiempo, pero no habían contado con que en ese momento Estados Unidos no había dado su venia, y tampoco Rusia, que tenía muchos intereses en Siria. Por lo tanto, Estados Unidos ordenó a Inglaterra que se retirara del terreno del conflicto, digamos. Y los ingleses, con la cola entre las piernas, tuvieron que irse, y también los franceses, y también los judíos. Los judíos ganaron mucho, porque en el fondo, después de haber dominado la provincia de Sinaí, lograron la promesa de que Egipto no iba a armar más guerrillas, y logró establecer una cierta paz duradera con Egipto. Pero los ingleses y los franceses vieron cómo terminaba este famoso imperio que ha durado tantos años, con la emergencia de dos, digamos, potencias tan importantes como Estados Unidos y Rusia. Gamal Abdel Nasser había hundido varios barcos en el canal para que no pudieran circular ni nada. Y acá está la represa de Asuán, que es una cosa impresionante. La represa de Asuán, claro, la represa de Asuán se construyó en la primera catarata. Asuán es una ciudad muy especial, al lado de la primera catarata. Esta represa tiene 3,8 kilómetros de largo. Tiene prácticamente 1 kilómetro en la base, digamos, impresionante, 980 metros. Arriba tiene 111 metros de alto. Y logró generar, digamos, un cambio radical en términos de lo que era la zona, porque se formó el lago Nasser. El lago Nasser tiene 500 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho, y aseguraba entonces el aporte eléctrico con las caídas de agua y todo, de una manera fantástica, y el riego a Egipto de forma importante. Ya era un logro increíble. Y esto se logró digamos, construir gracias al apoyo de Rusia, que fue un tercio del costo. Y además aportó todos los técnicos, los ingenieros y todo, y se logró construir esta famosa represa maravillosa. En Asuán mismo se sacaban todos los elementos para construir los obeliscos y otras tantas cosas. Que es muy importante. Este es el obelisco inacabado. Sabemos que fue así porque estaban haciendo este obelisco cuando se les quebró y lo dejaron abandonado. Y está en Asuán. Nosotros fuimos a Asuán y yo, con 52 grados de calor, me caminé al obelisco inacabado. Y llegué a 1,5 cuadras y me tuve que volver muerto sin poder ver el obelisco, porque es imposible caminar con esa altitud. A mí se había quedado, por supuesto, en el hotel. Así que es una cosa de una sola. Bueno, eso es. Entonces, ahora, esta gigantesca obra que iba a producir este lago maravilloso, esta cosa increíble,
tenía como consecuencia también que el lago iba a crecer 55 metros de altura. Por lo tanto, todos los monumentos nubios iban a quedar bajo el agua. El monumento más conocido, que es Washington, está acá, iba a quedar totalmente bajo el agua. Por lo tanto, en ese momento se despertó, digamos, una comunión internacional, pero fue una mujer la que sacó adelante. Esta es la que vamos a llamar Christiane de Roche. La Christiane de Roche es una mujer fantástica. Ella era increíble. Cuando era niña, cuando tenía 4 años, en 1917, ella fue llevada en hombros de su abuelo a la Plaza de la Concorde. Y allí vio el obelisco y quedó prendada el obelisco, pero prendada los jeroglíficos. Uno podía, que yo que era lo más maravilloso que había visto en su vida. Y cuando llegó, cuando tenía 11 años, ya era en 1922, 9 años, perdón, se descubrió la tumba de Tutankamón. Entonces ella decidió ser egiptóloga. Y vaya que egiptóloga fue, porque fue una mujer maravillosa. Era amiga de Nasser, era amiga de André Malraux, que era ministro de Cultura, conocía de Gaulle. Y ella desarrolló una campaña incansable para tratar de salvar estos monumentos que eran el patrimonio de la humanidad, pero que iban a quedar sumergidos por 50 metros. Y empezó una campaña genial por todas partes hasta que la UNESCO, que es la Unión, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas para la ciencia, la cultura, la educación, entonces tomó cartas en el asunto y se logró el concurso de 50 países en plena Guerra Fría, algo maravilloso para poder salvar entonces a Abu Simbel y otros monumentos más. Acá tienen ustedes a la Christiane de Roche, que tiene 97 años ya, una vida plena, fantástica, así, una mujer brillante, inteligente. Entonces se plantearon distintas alternativas para salvar a Abu Simbel. La primera de ellas fue dejar que se inundara esto, ¿no es cierto?, que creciera el agua, y simplemente hacer un templo submarino nomás, nada más. Y que iba a haber una estructura de concreto que iba a permitir la bajada de un ascensor transparente, total, que iba a poder ver, ¿no es cierto?, con cierta iluminación a Abu Simbel. Pero resulta que esta piedra es una piedra de arenisca, que tiene un 50% de arenisca, por lo tanto el daño que podría producir el agua era más o menos. Además que el agua nace bastante turbia. Y también pensaron hacer un centro de buceo, pero también podría haber visitantes inesperados en el mismo. Entonces se echó esa cosa. Después se pensó en una cúpula que aislara completamente el monumento, pero es tremendamente impracticable, muy cara, también se desechó. Después, entonces, ya existía la tecnología para que hidráulicamente pudieran levantar este templo, entonces cortar la parte por debajo y con ciertas bombas especiales empezar a levantar de a poco este templo y levantarlo más de 55 metros para quedar afuera del acceso al agua. Pero también era tan caro trasladar todo ese material, toda esa cantidad, y no había aeropuerto en Asuán, no había nada, por lo tanto decidieron, digamos, desechar este proyecto de la levantada hidráulica. Después se pensó en cortar toda la base y poner una base, digamos, flotante, para que igual que un barco, cuando el agua subiera, esto subiera, pero era muy difícil, se había quebrado el monumento en varias partes. Y después entonces también pensaron en hacer otra represa que cubriera el monumento de Abu Simbel y pudiera protegerlo, ¿no es cierto?, del exceso de agua que venía del lago Nasser. Y después entonces al final se decidió esta que fue la alternativa que efectivamente funcionó y decidieron cortar el monumento en 1100 pedazos más o menos. Había piedras que pesaban hasta 30 toneladas y lo cortaron de una manera minuciosa, además que no podía haber una sierra que cortara más allá de 6 milímetros, pero tenían que pegarlo. Todos los elementos, todas las piezas se enumeraron religiosamente y se fueron armando después de una manera increíble, como ustedes ven ahí. Y se trasladaron entonces a 65 metros más arriba y a 200 metros de la orilla. Todo lo que antes era plano y todo se convirtió en verdaderas colinas. Y por supuesto que el problema es que la parte interior del templo no se iba a poder así porque efectivamente es un templo plano, no tenía cúpula. Cúpula tiene Santa María de Fiore, tiene cualquier cosa, ahí se sustentan los techos, pero acá el techo se iba a caer. Y tuvieron que hacer una gigantesca cúpula, como la que ustedes ven ahí. Entonces, y la cúpula entonces esta era de concreto con un hormigón armado famoso, y lograron entonces hacerla, ponerla detrás del monumento, por cubrirla con tierra, por supuesto, para poder reconstruir el interior del templo. Y acá tiene el templo como se ve actualmente, es una cosa impresionante, y simplemente vamos a terminar la charla acá, esperando que el próximo viaje que hagan, en vez de ser a Punta Cana, ¿no?,
decidan visitar, es algo maravilloso. Muchas gracias. Ahora, todas las preguntas que quieran hacer, ustedes me dicen, acá podemos hacerlo interactivo, así que lo que quieran saber, pregunten. Yo he estado 6 veces en Egipto, fui enamorado aquí. Me gusta decir traje los libros, pero anda lo mismo. Cuéntame. Doctor, oye, ahí en el monumento están representadas 4 figuras y una figurita chiquitita abajo, ¿no? Sí, claro. ¿Y quiénes son? Lo que pasa es que todo, este es un monumento típico de Ramsés II. Bueno, Ramsés II gobernó más de 70 años en Egipto. Y todos los monumentos que existían de otros faraones los borró y le puso sus caras. Así que los hizo él. Entonces él hace este monumento como un homenaje a su mujer Nefertari, que está por las figuras que están adentro, son figuras de los dioses, y es una cosa muy especial, porque este templo es tan particular que 2 veces al año el sol entra de tal manera que ilumina el interior del templo y se ven las figuras de los dioses, salvo una que brilla en la oscuridad, que es el dios que preside la oscuridad. Entonces, es una cosa muy interesante del templo. Y se hizo exactamente igual, se construyó la misma posición para que se produjera exactamente el mismo efecto. Pero es Nefertari, no Nefertiti, sino que Nefertari, la mujer de Ramsés, una de las fertilidades de Ramsés II, tuvo mucho. ¿Alguien quiere otra pregunta?